Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y les hablaremos sobre el tema 5.2 y tema 5.3. El tema 5.2 corresponde a las interacciones complementarias entre proteínas y ligandos, el sistema inmune y las inmunoglobulinas. Y el tema 5.3 son las interacciones proteicas moduladas por energía química, actina, miosina y motores moleculares. En esta ocasión los expositores serán García Sánchez Omar y su servidora Rodríguez Vega Lisset. Como apoyo tendremos a Yanes Ortiz Jesús Humberto. Interacciones complementarias entre proteínas y ligandos, el sistema inmune y las inmunoglobulinas. Como todos ya debemos de saber, el sistema inmune se encarga de proteger al organismo, diferenciando las moléculas propias de las moléculas ajenas para destruir cualquier virus, bacteria o cualquier patógeno que el organismo lo considere como una amenaza. 5.2.1. La respuesta inmune interviene un conjunto de células y proteínas especializadas. La respuesta inmune es la respuesta del cuerpo causada por el sistema inmune, la cual se lleva a cabo por los glóbulos blancos en la sangre, que incluyen a los macrófagos y linfocitos. Los glóbulos blancos son un conjunto de leucocitos especializados. En este caso tenemos al sistema complementario, que se divide en sistema inmune humoral y el sistema inmune celular. En el sistema inmune humoral, la base proteica está formada por proteínas solubles llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas y es dirigido contra infecciones bacterianas, virus extracelulares y responde a proteínas internas individuales. En este caso, en el sistema humoral, son las moléculas que viajan por el humor, no por el humor de emociones, sino porque humor en latín significa líquido, entonces quiere decir que son las moléculas que viajan por la sangre. En el caso del sistema inmune celular, es el sistema que destruye las células propias infectadas por virus y también parásitos y tejidos ajenos. En este caso quiere decir que las células residen en los tejidos, por ejemplo, los macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, etc. Todas las células están en los tejidos y se conoce como un antígeno a cualquier virus, bacteria o cualquier patógeno que el organismo lo considera como una amenaza y que hace que el sistema inmune sea capaz de generar una respuesta inmune. En los tipos de leucocitos asociados tenemos a los macrófagos, linfocitos B o células B, que en este caso son ingestión de grandes partículas y de células por fagocitosis y producen inmunoglobulinas. En este caso, los macrófagos son la primera línea de defensa, son las primeras células en reconocer a los anticuerpos y estos descomponen y presentan las proteínas más pequeñas a los linfocitos T. En los linfocitos B o célula B son los encargados de producir anticuerpos, proteína gamma globulina, que reconocen a los antígenos y se unen a ellas. En estas células B están programadas para hacer un anticuerpo específico. En los linfocitos T, células citotóxicas o asesinas, se produce y secretan anticuerpos. También se producen receptores de células T. En este caso, los linfocitos T, su principal función es matar una y otra vez a los antígenos. Se especializan en destruir las células tumorales y las células que fueron infectadas por virus. Por otro lado, tenemos las células T auxiliares o las helper, que significa ayudante, o TH. La TH es por la H de helper y T, pues la célula T. En estas células T auxiliares tienen una interacción con las células infectadas mediante los receptores de las superficies de los linfocitos T, que interactúan con los macrófagos para secretar citoquitina. La citoquitina es una proteína encargada de regular la función de las células que pueden producirse sobre otro tipo de células. En este caso, la citoquitina regula la función de las células que la producieron.
Estas incrementan el número de células citotóxicas, los linfocitos B y las células T auxiliares. El 5.2.2, los anticuerpos poseen dos lugares idénticos de una unión a antígeno. Las inmunoglobulinas G, que son IgG, IG por inmunoglobulinas, IG porque pertenecen a las inmunoglobulinas G. Son los anticuerpos y proteínas más abundantes en la sangre. Su función principal es neutralizar y eliminar los virus y bacterias que entran al organismo. Y pueden ser cortadas por proteasas, produciendo una liberación en el fragmento basal llamado Fc. Este fragmento Fc es el fragmento cristalizable, y otras dos ramas conocidas como FAB, que es el fragmento de la unión al antígeno. Estas están unidas por enlaces no covalentes y puentes disulfuro que forman un complejo de M gamma, creo, de 150.000. Las estructuras de la inmunoglobina establecidas por Gerald Edelman y Rodney Porter, no sé cómo se pronuncia. Cada cadena está compuesta por dominios identificables. En la cadena constantes, la secuencia y estructura de la inmunoglobulina G a otra. Su estructura se conoce como el plegamiento de la inmunoglobulina, donde encontramos tres dominios constantes en cada cadena pesada y uno, en cada cadena ligera. En las variables tienen un dominio variable en cada cadena, la cual se encuentra la mayor variabilidad en la secuencia de aminoácidos. Estos dominios se asocian para crear un lugar de fijación de antígeno para formar un complejo antígeno-anticuerpo. Como aquí tenemos un anticuerpo y aquí están los sitios de la unión del antígeno. Aquí tenemos un antígeno. Este antígeno se une al anticuerpo mediante estos sitios y aquí se forma el complejo antígeno-anticuerpo. En los vertebrados solo existen 5 clases de inmunoglobulinas. Cada clase tiene un tipo característico de cadena pesada, llamadas alfa, gamma, delta, epsilon y mu, que corresponden a las inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas D, inmunoglobulinas E inmunoglobulinas mu. Hay dos tipos de cadenas ligeras, la kappa y la lambda, que están presentes en todas las clases de inmunoglobulinas. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena de inmunoglobulina M. Estas son las cadenas pesadas mu y estas son las cadenas ligeras, que es lo que anteriormente se explicó. Las inmunoglobulinas A las encontramos en la saliva, en las lágrimas y en la leche. Las inmunoglobulinas M son los primeros anticuerpos en la respuesta inmune primaria y son producidos por los linfocitos B. Las inmunoglobulinas D, su función aún no está bien definida, pero las producen los linfocitos B. En las inmunoglobulinas G son las más abundantes en la sangre y es el principal anticuerpo, en la respuesta secundaria. En la inmunoglobulina E tiene una función importante en la respuesta alérgica, interacciona con los basófilos en la sangre y con las células productoras de histamina, llamada mastocitos, que se encuentran en los tejidos. Aquí tenemos un macrófago, el cual tiene a su alrededor unos pequeños
bolitas o circulitos que son los receptores de fragmentos cristalizables, estos en gris. Y como aquí podemos observar como un tipo triángulo, lo que tiene en el centro es el virus recubierto por la inmunoglobulina G, y estas regiones de aquí son las regiones de fragmento cristalizable de la inmunoglobulina G. Aquí se está formando una lagocitosis. El macrófago está recubriendo el virus, como lo pueden observar. En el subtema 5.2.3, los anticuerpos se unen fuertemente y de manera específica al antígeno. Aquí tenemos 3 anticuerpos que se van a explicar después. Aquí la probabilidad de unión de un anticuerpo es determinada por los residuos aminoácidos de los dominios variables de su cadena pesada y ligera. La probabilidad se debe a la química entre el antígeno y el lugar específico de fijación, en términos de forma y de localización de grupos cargados, apolares y formadores de puentes de hidrógeno. En el antígeno anticuerpo, las interacciones son muy fuertes por los valores de las constantes de disociación tan bajos como son 10 a la menos 10 moles. La constante de disociación refleja la energía que deriva de diferentes interacciones iónicas, de enlace de hidrógeno, hidrofóbicas y de Van der Waals, que estabilizan la unión. Se necesita una energía de 65 kJ sobre mol para generar una unión de una constante de disociación de 10 a la menos 10 moles. Pues aquí tenemos un anticuerpo. Aquí se conforma sin un antígeno unido. En esta está un antígeno unido, pero no se muestra, o sea, no lo podemos observar. Y aquí está un antígeno unido mostrado. Aquí este que está con un color rojo es el antígeno. Y estos son los anticuerpos. Y se forma, pues, como lo dije anteriormente, la interacción entre antígeno y anticuerpo. En las 5.2.4, las interacciones antígeno-anticuerpo son las bases de diversos procesos analíticos importantes. Los anticuerpos tienen una alta afinidad y especificidad que los convierte en reactivos importantes para diversos tipos de análisis. Son glucoproteínas de tipo gamma globulina que se pueden encontrar en la sangre para combatir virus y bacterias que afectan al organismo. Los anticuerpos se encuentran en policlonales o anticuerpos monoclonales. En los anticuerpos policlonales son los que son producidos por los linfocitos B. En este caso, son creados para combatir un antígeno en específico, y estos son la mezcla de varias inmunoglobulinas. Por lo contrario, en los anticuerpos monoclonales se sintetiza a partir de una población de células B idénticas que son crecidas en un cultivo celular. En este caso, es decir, el anticuerpo es producido solo por un clon de linfocitos. Aquí son varios linfocitos y aquí solamente es uno. Como lo podemos ver, es el mismo tipo de linfocito. Y aquí son varios tipos de linfocitos. Perdón, están conformados por linfocitos B, pero aquí es uno solo y aquí son diversas inmunoglobulinas, o sea, diferentes tipos de inmunoglobulinas.
Los tipos de procesos que se utilizan. Se utiliza el proceso ELISA y el proceso inmunotransferencia. En el proceso ELISA permite un rastreo rápido, además de cuantificación de la presencia de antígenos en una muestra. Y en el proceso de inmunotransferencia, detección de componentes minoritarios de una muestra y proporciona una aproximación a la masa molecular. Estos dos procesos serán explicados a continuación por el apoyo. Buen día, soy Jesús Llanes y me tocó ser el apoyo del equipo. En este caso me toca hablarles sobre el proceso de una ELISA. Este consiste en que una proteína se absorbe sobre una superficie inerte, que por lo regular se usa una placa de microtutelación. Esta está hecha de poliestireno y se compone de 96 hoyitos. Esta se lava con una disolución no específica y barata. Por lo regular se usa la caseína de leche descremada en polvo. Esta se usa para que se vayan bloqueando los sitios no ocupados, evitando que otras proteínas se unan a ellos. Después, la superficie se trata con una solución que contenga el anticuerpo primario, que sea en contra de la proteína de interés. Luego se lava el anticuerpo no unido y la superficie se trata con una disolución que contiene un anticuerpo secundario conjugado a una enzima que cataliza la reacción, dando lugar a un producto coloreado. El proceso de inmunotransferencia, o también conocido como inmunoblot, en este las proteínas son separadas mediante electroforesis en gel y se transfieren electroféricamente a una membrana de nitrocelulosa. Esta membrana se bloquea de la misma manera que se bloquea en un proceso ELISA. Luego, esta se trata sucesivamente con el anticuerpo primario, anticuerpo secundario conjugado con la enzima y con el sustrato. Luego de todo esto se forma un precipitado coloreado únicamente sobre la banda que contiene la proteína de interés. Con la inmunotransferencia nos permite saber la detección de componentes minoritarios de una muestra y también nos proporciona una aproximación a su masa molecular. Seguimos con el tema 5.3, que son las interacciones proteicas moduladas por energía química, actina, miosina y motores moleculares. Los organismos, las células, los organulos y las macromoléculas dentro de la célula se mueven. La mayoría de estos movimientos son originados por la actividad de unos fascinantes motores moleculares basados en proteínas. 5.3.1. Las principales proteínas del músculo son la miosina y la actina. Se encuentran dispuestas como hélice alfa, extendidas en el extremo carboxilo terminal. Aquí está el extremo carboxilo terminal, que están dispuestas sobre unas con otras con un superenrollamiento levógiro formando una fibra de tipo alfa queratina. Aquí tenemos a la fibra de alfa queratina. Aquí se encuentra el extremo amino, una cadena ligera, la cabeza que mide 17 nanómetros, las dos hélices alfa super enrolladas, se encuentra la cola y tiene una medida de 150 nanómetros, su extremo carboxilo y que mide de ancho 2 nanómetros. En su extremo amino terminal, que es la miosina, tras sufrir un tratamiento de la miosina con la proteasa tripsina, se corta la mayor parte de la cola fibrosa. Se realiza un corte aquí. Aquí se agrega la tripsina y pues se forma la meromyosina pesada para hacer el corte. A partir de la meromiosina pesada por el tratamiento con papaína, aquí se agregó una papalina, se puede liberar el subfragmento 1 dando lugar al subfragmento 2 o S2, que son los que observamos aquí. Aquí tenemos S1 y S1 y se encuentra el S2.
Bueno, primero que nada tenemos que los filamentos gruesos son estructuras bipolares que se crean a partir de la asociación de muchas moléculas de miosina. Las estructuras que se forman a partir de ellas tienen una forma de varilla que a su vez actúan como núcleo de la unidad contráctil. Las proteínas principales del músculo, la actina, se asocian para formar largos polímeros. Aquí se nos presentan dos imágenes, una vendría siendo la de la miosina y la otra la de la actina, que tiene sus unidades de actina G. Otras proteínas adicionales, en cuanto a las proteínas musculares, tenemos una clasificación de diferentes tipos de proteínas. Se encuentran las contráctiles, que se encargan de generar la fuerza para la contracción de los músculos. Las reguladoras, que estas activan o desactivan el proceso de contracción. Y también tenemos las proteínas estructurales. Estas se encargan de mantener los filamentos gruesos y los filamentos finos bien alineados y estructurados. También a la miofibrilla le dan elasticidad y también le permiten unirse al sarcólema y a la matriz extracelular. Las fibras musculares también presentan regiones de alta o de baja densidad eléctrica. Y esto se debe a la disposición de los filamentos gruesos y delgados que están alineados y a su vez también están solapados de forma parcial. El músculo esquelético también consiste en haces paralelos de fibras musculares, que cada una de las fibras musculares están compuestas de una única célula, pero que tiene una gran cantidad de núcleos de gran tamaño. Cada una de estas se forma por un gran número de filamentos delgados y gruesos acomplejados con otras proteínas dispuestos de manera regular. Esto nos dice que además de los filamentos delgados y gruesos que se encuentran en las fibras musculares, también tenemos otros tipos de proteínas. Bueno, las fibras musculares presentan regiones de alta y de baja densidad electrónica. Estas se conocen como bandas A y la banda I. Esto se debe principalmente a los filamentos gruesos y delgados que se encuentran alineados y se solapan de forma parcial. El músculo esquelético consiste en haces paralelos de fibras musculares. Cada una de estas fibras musculares tienen una única célula que tiene a su vez muchos núcleos de un tamaño muy grande. Cada una está formada por un gran número de filamentos tanto delgados como gruesos, que a su vez estos filamentos están acomplejados con otros tipos de proteínas y se disponen de manera regular. La banda I es la región en que el corte solo tendría filamentos delgados. Aquí se nos presenta una imagen donde se dividen las fibras musculares en dos bandas, la banda I y la banda A. En la banda A tenemos que está la región del solapamiento entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados, que son paralelos. También tenemos que la bisección de la banda I, hay una fina estructura dentro de la banda I que se llama disco Z. Aquí en la imagen se nos presenta la representación de la banda A, de la banda I y del disco Z que se encuentra en medio de la banda I. También tenemos la proteína estructural, que son las tininas,
Estas proteínas son las terceras más abundantes después de la actina y la miosina. Se encargan de unir los filamentos gruesos al disco Z y esto proporciona un nivel adicional de organización a la estructura global. Además, tienen gran tamaño y elasticidad y va de la línea Z a la línea M, que se nos presenta aquí en la imagen. Estas estabilizan y anclan el filamento grueso, que es la miosina, a la línea Z y a la línea M. La banda A también posee una estructura similar en su bisectriz, que es la línea M o disco M, que es una región de alta densidad en el centro de los filamentos gruesos. Tenemos otra proteína estructural que es la miomesina. Esta conforma la línea M y se une a la tinina, conectando los filamentos gruesos adyacentes entre sí. Esto quiere decir que los interconecta junto con la tinina. Un sarcómero es el conjunto de la unidad contráctil donde los haces de filamentos gruesos están solapados en cada uno de sus extremos con los haces de filamentos delgados. A su vez, los filamentos delgados de actina están unidos en un extremo al disco Z mediante un patrón regular. El conjunto incluye proteínas musculares minoritarias como la desmina y la vimentina, pero también contiene una gran proteína llamada nebulina. Las proteínas reguladoras principales son la troponina, que se encarga de unir las hebras de tropomiosina a la actina. Y están las tropomiosina, que bloquea la unión de actina-miosina en el músculo relajado. Aquí tenemos una imagen de la tropomiosina, que vienen siendo estas que parecen como cuerdas entrelazadas. La troponina, que vienen siendo estas bolitas de color amarillo. Y la actina G, que son las bolitas de color rojo, que son el principal componente de un filamento fino o filamento delgado. La contracción muscular se produce mediante el desplazamiento de los filamentos gruesos y los filamentos delgados, y esto produce que los discos Z de las bandas I vecinas se aproximen entre sí. Las cabezas de miosina se adhieren y caminan a lo largo de los filamentos finos a los dos lados del sarcómero, atrayendo a su vez a la línea M de las líneas Z, acortando el sarcómero. La interacción entre la actina y la miosina se basa en enlaces débiles. Esto se debe a que cuando el ATP no se une a la miosina, una de las caras de su cabeza se une a la actina. Pero cuando el ATP se une a la miosina, se produce una hidrolización del ATP a ADP y fosfato. Esto a su vez produce una serie de cambios que se coordinan mediante la miosina, que libera la subunidad F de la actina, y esta se une a otra subunidad en una posición lejana en el filamento delgado. El ciclo contráctil se divide en 4 fases o 4 etapas. En la primera etapa o primera fase se desarrolla la hidrólisis del ATP. En este proceso se da
cuando la cabeza de la miosina, que tiene un sitio específico para el ATP, y una ATPasa hidroliza al ATP, formando ADP más fosfato. Y esta energía provoca que se redireccione la cabeza de la miosina, pero el ADP más fosfato sigue unido a la miosina. En la fase 2 se da un acoplamiento de la miosina a la actina, formando puentes cruzados. Esto se desarrolla de la siguiente forma. La cabeza de la miosina, que trae consigo la carga energética, se adhiere en un sitio específico a la miosina de la actina. Y esto provoca que se libere el grupo fosfato que estaba previamente hidrolizado. Cuando se da esta unión entre miosina y actina, durante la contracción se refiere a ellas como un puente cruzado o un puente de unión. La fase 3 es llamada el deslizamiento tras la formación de los puentes. En esta fase ocurre que donde se encontraba sujeto el ADP se abre, lo que provoca que el puente cruzado gire hacia dentro del sarcómero y se libere el ADP. La fuerza se genera con la rotación de dicho puente hacia el centro del sarcómero, deslizando los filamentos finos sobre los gruesos hacia la línea M. Por último, en la fase 4, la cual es llamada el desacoplamiento de la miosina de la actina, ocurre que otro ATP se une a la cabeza de miosina. Esto hace que la unión entre la cabeza y la actina se debilite y se separe. Después de esto ocurre lo mismo que en la fase 1. La cabeza de miosina se vuelve a activar, se produce la hidrólisis del ATP dejando al ADP y el fosfato inorgánico. Y la energía que se liberó hace que se reactive la cabeza de miosina y así comience otra vez el ciclo. Y el ciclo va a estar ocurriendo siempre que la actina esté expuesta.